Si has buscado alguna vez información online sobre cómo vestir según tu silueta, seguramente te has topado con el sistema de las medidas, el sistema tradicional que tiene en cuenta 5 tipos de cuerpo: triángulo, triángulo invertido, rectángulo, círculo y reloj de arena. He pensado que sería buena idea hacer una pequeña comparación entre lo que ya sabemos o la mayoría de las mujeres saben y el sistema del estilista David Kibbee, el de las 13 tipologías. Y para dar comienzo a esta comparación voy a empezar con dos aspectos positivos que considero que el sistema tradicional tiene. El primero sería que es muy sencillo. Es un sistema fácil de entender. Lo único que sabemos y lo importante, lo principal, es que hay que medir los hombros, el pecho, la cintura y las caderas y con la ayuda de las medidas vamos a determinar nuestra tipología. Vamos a saber si somos manzana o pera o lo que seamos y en función de eso sabremos cómo vestir mejor, ¿no? Es bastante sencillo de entender. Por otra parte, otro aspecto positivo que tiene este sistema es que es muy popular. Hay cantidad de información online y fuera de lo online, en libros, en guías de estilo, hay imágenes explicativas. Profesionales, aficionados, prácticamente el 99% de las personas que hablan sobre cómo vestir según tu silueta tienen en cuenta el sistema de las medidas. Y ahora que hemos visto lo bueno, veamos también los aspectos negativos. Hay dos aspectos, igual que los positivos. Lo primero sería el hecho de que todo en el sistema de las medidas gira en torno a un ideal femenino. El reloj de arena, la mujer de cintura fina y formas voluptuosas, la mujer que tiene el pecho al mismo nivel que las caderas, o perdón, los hombros al mismo nivel que las caderas y una cintura fina, femenina, de avispa. Desde luego depende de la psicología de cada persona, pero desde mi punto de vista no es un mensaje positivo, no es nada saludable transmitirles a las mujeres la idea de que existe un cuerpo perfecto y que en cuestiones de estilo ellas deberían modificar partes de su cuerpo para llegar a ese ideal, para llegar a ser reloj de arena. Especialmente para las niñas, las adolescentes que buscan información online, que tienen acceso a guías de estilo y que están interesadas en saber cómo vestir según su silueta, no me parece nada saludable creer que sus cuerpos no están bien o que deberían modificar algo de su cuerpo para conseguir transformarse en otra persona. Y el segundo aspecto negativo que he visto y me ha hecho echarme para atrás y buscar más información ha sido el hecho de que es un sistema incompleto, es insuficiente. Me parece que el hecho de medir 4 partes de mi cuerpo no es suficiente para determinar qué estilo me favorece. Desde luego no se tiene en cuenta la esencia, la personalidad, los gustos de esa persona. No me quiero centrar tanto en cuestiones de esencia o de personalidad, sino más bien en detalles del cuerpo. El primero siendo la estructura ósea, porque me parece que los huesos son los más importantes del cuerpo. La anchura de los huesos o la estrechez de los huesos, lo largos que son o lo pequeños que son, la geometría de los huesos, si son romos o afilados. Eso es desde luego muy importante y Kibbee lo tiene en cuenta. Otro aspecto que deberíamos tener en cuenta y que el sistema de las medidas ignora por completo son los rasgos faciales. Es muy importante. Como hemos visto en mis videos anteriores, muchas veces el cuerpo parece que dice que sí. Por ejemplo, la prenda que yo llevo hoy me parece que a mi cuerpo le sienta bastante bien, aunque no es para nada gamín extravagante, pero no pega con mi cara. Yo tengo rasgos faciales mucho más afilados, más
potentes, más imponentes. Una blusa volátil, etérea, romántica o clásico romántica no pega para nada con mis rasgos faciales. Entonces, en el sistema de las medidas, los rasgos faciales desaparecen por completo. Y tampoco se tienen en cuenta detalles como las manos, los pies, el cuello, lo largos que son tus brazos, lo largas que son tus piernas. Y ahora, como ya sabéis las que me seguís, yo soy partidaria del sistema del estilista David Kibbee, que es un estilista americano que popularizó 13 tipologías femeninas. No es el que las inventó, no es la persona que las creó, porque ha habido otros estilistas que hablaron sobre este tema antes de David Kibbee, pero las hizo populares a través del libro Metamorfosis que escribió en los años 80. Lo primero que me gusta de la perspectiva de Kibbee es el hecho de que es una perspectiva completa, se fija mucho en los detalles, tiene en cuenta cuestiones como los rasgos faciales, las manos, los pies, los brazos, las piernas, cantidad de detalles que el sistema tradicional ignora por completo. Y aparte de todos estos detalles, por supuesto, tiene en cuenta la estructura ósea. De hecho, es la principal en el sistema de Kibbee. Habla mucho sobre los huesos, sobre ancho, estrecho, afilado, romo. Y otro aspecto positivo que me encanta del sistema Kibbee es el hecho de que es respetuoso con todos los cuerpos, con todos los tamaños, con todas las medidas. No hay ningún cuerpo perfecto, no existe un ideal femenino al que deberíamos aspirar, sino que todo lo contrario, Kibbee aconseja vestir en función de las líneas naturales de tu cuerpo. Si tienes los huesos largos, entonces eres alta y es mejor llevar conjuntos monocromáticos que pongan en valor esa esbeltez, esa verticalidad. Y si eres pequeñita, pues es mejor llevar prendas cropped que pongan en valor la estatura petit que tienes. Y si nos centramos en la geometría de los huesos, si tienes los hombros más afilados, más huesudos, pues es mejor llevar prendas que tienen los hombros bien definidos, las prendas de corte sastre o hombreras más rectas, más cuadradas, justo para poner en valor la geometría afilada o cuadrada de tus huesos. En resumen, me gusta mucho este sistema por la honestidad, por la sinceridad, por el hecho de que te guía por el mismo camino de tu belleza natural, ¿no? Te aconseja abrazar la geometría de tus huesos, las líneas naturales de tu cuerpo y trabajar con lo que tienes, no aspirar a algo que no tienes, no intentar modificar lo que eres para transformarte en otra persona. Esa sinceridad me gusta mucho y me encanta el hecho de que se aplique en un sector que es considerado superficial, como el sector de la moda o el tema del estilo. Y como último punto en la comparación de estos dos sistemas, os propongo un caso práctico. Vamos a hablar sobre el cuerpo rectangular, el rectángulo, el que tiene las mismas medidas de hombros, cintura y caderas. Digamos que no tiene mucha cintura, no tiene una cintura definida, los hombros los tienen al mismo nivel que las caderas, entonces no es una mujer de formas voluptuosas o de cintura acentuada. Y vamos a ver ahora el equivalente de este cuerpo en el sistema de David Kibbee. Si tuviéramos que buscar el equivalente, ¿cuál podría ser? Si nos basamos solo en esta información, ya que tampoco tenemos otra, entonces el cuerpo rectangular podría ser el dramático, ¿no? Porque es un cuerpo recto, vertical, los hombros están al mismo nivel que las caderas y la cintura no es una cintura definida, no es una cintura de avispa. Por otra parte, también tenemos cuerpos con influencia yang en el sistema de David Kibbee que podrían ser considerados cuerpos rectangulares. Por ejemplo, el gamín extravagante, el cuerpo de Penélope Cruz, es diferente a un cuerpo dramático,
pero es un cuerpo rectangular. Entonces, si cogemos una tipología dramática y una tipología gamina extravagante, ¿consideráis que les podemos dar los mismos consejos de estilo, que los mismos consejos para un cuerpo rectangular se pueden aplicar en caso de mujeres como Keira Knightley y Penélope Cruz? Desde mi punto de vista, no. Y no solo por su personalidad, sino porque tienen otros rasgos, otras características que son totalmente diferentes. Entonces el hecho de decir que son rectangulares, que tienen el cuerpo rectangular, es insuficiente. Además, cuando decimos que un cuerpo es rectangular, no sabemos nada sobre la geometría de los huesos. Entonces, un cuerpo rectangular también puede ser un cuerpo en el sistema de Kibi, un cuerpo de tipología natural. Por ejemplo, Jennifer Aniston es rectangular en el sistema tradicional y en el sistema de Kibi es una tipología natural. Otro tipo de cuerpo rectangular es el de Cameron Diaz, que en el sistema de Kibi es natural extravagante. Entonces, si miramos a Jennifer Aniston y a Cameron Diaz y a Keira Knightley y a Penélope Cruz, todas con cuerpos rectangulares, les podemos dar las mismas pautas en cuestiones de estilo. Se pueden aplicar los mismos consejos en cada caso. Desde mi punto de vista, no. Por eso digo que el hecho de decir que un cuerpo es rectangular es insuficiente. En conclusión, no quiero que se entienda que reniego por completo del sistema tradicional, sino que cuanta más información tengamos, mejor, porque de esta forma es más fácil elegir lo que queramos aplicar en nuestro caso, ¿no? Espero que os haya gustado esta idea, la comparación entre los dos sistemas, y si queréis ver más casos prácticos como el que vimos hoy, el rectangular, me lo podéis dejar en los comentarios y por supuesto que lo tendré en cuenta. Os mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.